No sé en qué momento, las noches del campo dejaron de ser silenciosas para convertirse en una trampa que me esperaba apenas apagaba la luz. Lo único que recuerdo con claridad es la primera vez que desperté sin poder moverme, mientras algo se arrastraba afuera de la casa. Siempre he vivido aquí, en la finca que heredó mi familia, un lugar tranquilo, rodeado de pastizales, gallinas, perros que ladran sin razón. Crecí escuchando historias de aparecidos, de brujas que se roban el sueño de los hombres, de sombras que se sentaban sobre el pecho de los que dormían solos. Nunca les presté atención, me parecían cuentos para espantar niños. Yo era un joven hecho y derecho, acostumbrado al trabajo duro y a dormir apenas caía la noche, hasta que todo empezó. La primera vez que pasó fue una madrugada. Me despertó un sonido que no supe identificar. Era un murmullo y algo se arrastraba. En el patio me senté pensando que tal vez un zorro había entrado, pero antes de prender la lámpara, una rigidez me invadió de golpe. Mi cuerpo entero se tensó, desde el cuello hasta los pies. No podía mover ni un dedo. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. Lo único que pude hacer fue escuchar, y ese sonido, arrastrándose lento, se acercaba cada vez más a mi habitación. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando por fin recuperé el movimiento, estaba empapado en sudor. Encendí la luz, revisé cada rincón, incluso salí al patio. Nada, ni huellas, ni animales. Me acosté diciéndome que había sido un mal sueño, aunque mi cuerpo sabía que no. Las noches siguientes se volvieron una tortura. Los sonidos regresaban, siempre distintos. A veces pasos leves sobre la tierra seca, otras veces golpes en la pared, como si alguien tocara con los nudillos buscando entrar. Una madrugada escuché risas. Cada vez que eso ocurría, el mismo peso inmóvil me atrapaba, dejándome clavado en el colchón, y yo ahí, mudo, sintiendo como mi casa se ponía más fría, como si la noche se colara por cada rendija para acompañarme. Durante el día intentaba seguir mi vida normal. Nadie me creía cuando lo contaba. Algunos se reían, otros me decían que estaba muy cansado, que necesitaba dormir mejor. Solo una persona reaccionó de forma extraña: doña Mireya, mi vecina. Siempre había sido una mujer solitaria, ya mayor, de hablar poco y caminar despacio. Ese día me miró fijamente. Me preguntó qué me había pasado. No quise seguir la conversación. Su mirada me incomodó. Las noches empeoraron. Los sonidos crecían, como si algo adquiriera fuerza a medida que yo la perdía. Una madrugada escuché como algo rascaba la ventana. No era un animal. Arañaba el vidrio en un ritmo lento, insistente. Intenté moverme, pero otra vez estaba atrapado. Sentí el aire denso, como polvo entrando a mis pulmones. Y de pronto se detuvo. El silencio fue tan absoluto que parecía antinatural. La presión en mi pecho cedió, solo un poco, lo suficiente para que pudiera abrir los ojos. Y ahí fue cuando la vi. A través de la claridad que entraba por las cortinas, vi la figura de una persona al pie de mi cama, pequeña, encorvada, con los brazos colgando hacia adelante y la cabeza inclinada hacia un lado. Pensé que mi mente me estaba engañando, que aún no estaba completamente despierto. Pero entonces la figura dio un paso, muy despacio. El poco de luz que entraba iluminó su cabeza y vi que era calva, completamente calva, la piel tirante, brillante, casi amarillenta. Cuando levantó el rostro, el aire se me escapó del cuerpo, como si me lo arrancaran. No era un espíritu, no era una criatura desconocida. Era doña Mireya, mi vecina. Esa señora vivía a 2 fincas de distancia. Su rostro estaba pálido, pero su expresión parecía de alguien que llevaba siglos sin dormir. Tenía los ojos abiertos de par en par, negros, hundidos,
pero llenos de un brillo ansioso, hambriento. Una sonrisa temblorosa le deformaba los labios. Intenté moverme, pero el peso sobre mi pecho se volvió insoportable. Sentía como si una mano invisible me empujara contra el colchón. Ella se acercó a mi lado de la cama, doblando su cuerpo de una forma antinatural, como si sus huesos fueran de goma vieja. Su rostro quedó a pocos centímetros del mío. Podía oler su aliento, ácido, podrido, como tierra mojada mezclada con algo rancio. Se me quedó viendo fijamente y en ese mismo instante algo me apretó el corazón desde adentro. Sentí que me moría. Mi visión se nubló, todo se volvió borroso. El sonido de un gallo, muy lejos, rompió el silencio. Su expresión cambió y en un parpadeo desapareció. Pude moverme al fin. Me levanté con el cuerpo temblando. Corrí hacia la puerta. Encendí todas las luces de la casa. No dormí por el resto de madrugada. No podía creer lo que había visto. Mi vecina era una bruja. Una mujer que, aunque no la conocía, sabía quién era. Ella era quien me atormentaba cada noche. Cada vez que salía al pueblo, rogaba por no encontrármela. Yo no sé cómo iba a reaccionar en cuanto la viera. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. A veces despierto con la sensación de que alguien está parado al pie de mi cama o escucho risas ahogadas detrás de la puerta. Y aunque trato de convencerme de que no es ella, hay noches en que siento ese mismo peso sobre mi pecho, suave al principio, luego más fuerte, como si nunca se hubiera ido. Nunca pensé que escribiría sobre aquella noche. Nunca pensé que mi memoria volvería a ese momento sin que el cuerpo me temblara. Todavía escucho ese sonido que no era humano ni de ningún animal que yo conociera. Yo era joven cuando murió la hija de don Ramiro, una muchacha que había crecido prácticamente conmigo. Vivíamos en el campo, en un caserío donde la muerte siempre parecía llegar en silencio, sin prisa, pero sin fallar. En esa época se velaba a los difuntos en la sala de la casa con la familia alrededor y los vecinos entrando en fila para despedirse. Era costumbre, era tradición, era algo que habíamos visto toda la vida, pero nadie estaba preparado para lo que pasó esa noche. La noticia de su muerte corrió rápido. Dicen que se enfermó de un día para otro, que empezó con un sueño, luego con fiebre y en 3 días ya no hablaba. Yo fui a visitarla cuando su madre pidió ayuda para preparar la sala de velorio. El ataúd era sencillo, de madera clara. Habían flores en cada esquina del cuarto, velas altas que chisporroteaban, dejando sombras alargadas en las paredes. Y el olor, ese olor dulce y pesado que tienen los velorios campesinos, una mezcla de flores, cera y silencio. La muchacha estaba hermosa, su piel no parecía de alguien muerto, y eso me inquietó, aunque no dije nada. Nos reunimos para acompañar a la familia. Llegaban los vecinos de lejos, se acomodaban en las sillas de madera o se quedaban de pie, murmurando oraciones. Todo transcurrió como un velorio normal, hasta que el sol empezó a caer detrás de los cerros. A eso de las 7 de la noche, una corriente de aire frío entró por la puerta que daba al patio. Era raro, porque no estaba haciendo viento afuera, y aún más extraño, las velas no se apagaron, pero sus llamas comenzaron a inclinarse hacia un mismo lado, como si algo invisible caminara alrededor del ataúd. Yo estaba sentada en una esquina de la sala, al lado la madre de la difunta, cuando escuché un aleteo fuerte afuera. Era un aleteo profundo, pesado, casi como un golpe. La gente dejó de hablar. Algunos se levantaron, otros se acercaron más al féretro. El silencio se volvió casi insoportable. Entonces sucedió. Algo cayó desde arriba, como si se hubiera desplomado justo desde el techo de la casa. Un golpe seco sobre la tapa del ataúd. La madera vibró, las flores se movieron, todos soltaron un grito. Yo me paré de inmediato. La madre de la muchacha se llevó las manos al pecho.
Lo que había caído no era un objeto. Al principio parecía una sombra retorcida, como un montón de plumas negras revolviéndose. Pero cuando alzó la cabeza, vi la forma. No tenía cuerpo de ave, era más grande, con el cuello largo y retorcido. Sus alas estaban extendidas. No tenía cuerpo de ave, no era una gallina ni un gallinazo. Era más grande. Sus alas estaban extendidas, temblando, como si se hubieran golpeado en la caída. Y su cabeza, Dios mío, su cabeza no era normal. Tenía la forma puntiaguda de un pavo, pero el pico era más afilado, más largo, y los ojos eran completamente negros, sin brillo, sin parpadeo. Las mujeres gritaron. Un hombre intentó espantarlo con una escoba, pero el ave no se movió, solo inclinó la cabeza hacia el cuerpo sin vida dentro del ataúd, como si lo reconociera. Yo quise acercarme, pero mis piernas no respondieron. Sentí una presión en los hombros, como si alguien invisible me obligara a quedarme quieta. Muchos dicen que lo que pasó después fue producto del susto, de la sugestión, pero yo sé lo que vi. El ave abrió las alas lentamente. No era un movimiento natural, era como si cada pluma se levantara por sí sola, formando una sombra enorme que cubría todo el techo, y entonces emitió un sonido. No era un graznido, ni un chillido, era un lamento, un sonido largo, profundo. Era un sonido humano. La gente retrocedió, algunos rezaron. La madre de la muchacha comenzó a llorar tan fuerte que se escuchaba muy fuerte en la sala. Yo temblaba sin siquiera parpadear. No podía quitar los ojos de esa cosa. De un salto, el ave se elevó, como si estuviera suspendida. Dio vueltas dentro de la sala, golpeando las paredes, derribando las velas. La criatura se detuvo justo encima del ataúd y ahí, suspendida en el aire, torció la cabeza hacia la puerta abierta. Emitió el mismo sonido otra vez, más fuerte, más grave. Después de eso, se lanzó hacia afuera. Yo corrí con los demás, queriendo ver hacia dónde se había ido. Apenas cruzó la puerta, tomó altura y desapareció detrás de los árboles. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Nadie respiró por unos segundos. Todos se quedaron mirando la puerta, con miedo de que esa cosa regresara. Lo más inquietante fue lo que pasó después. Cuando regresamos a la sala, la tapa del ataúd estaba corrida. La madre gritó. Varios hombres se acercaron rápido para moverla de nuevo. La muchacha estaba igual que antes, excepto por una cosa. Parecía que sus labios estaban ligeramente abiertos, como si hubiera querido decir algo. Nadie habló de eso, nadie quiso mencionarlo, solo siguieron rezando. Pero ya no por la difunta, sino por todos los que habíamos estado ahí. Todos insinuaron que había sido una bruja, pero nadie lo supo a ciencia cierta. Aunque esto pasó hace muchísimos años, cuando cae la tarde y el viento sopla desde los cerros, escucho ese sonido otra vez, un lamento largo, profundo, imposible de confundir. Y aunque todos dicen que fue solo un ave, yo sé que esa cosa no era de este mundo.